Buenos días. La licenciada Alejandra Sánchez González nos presenta el protocolo de seguridad. Buenos días. Su atención, por favor. Por tu seguridad y la de todos, la Escuela Normal número 1 de Toluca, a través de su programa institucional de protección civil, te invita a colaborar con las siguientes medidas de seguridad en caso de una emergencia. El auditorio Justo Sierra, que el día de hoy nos alberga, cuenta con dos zonas de evacuación. La principal, dando a la explanada institucional, ubicada al oriente, una más al estacionamiento de la institución. Todos los accesos permanecerán abiertos durante el desarrollo del evento. Es importante que todos ellos se encuentren despejados. Al dirigirse a la zona de evacuación, debemos mantener la calma. Recuerda no correr, no empujar, ayudar a los adultos mayores y mujeres embarazadas. En caso de algún fenómeno natural, los puntos de reunión se encuentran en la explanada principal de la institución. Para la movilización de personas discapacitadas, se encuentran con rampas de acceso en la entrada de la biblioteca y los pasillos de la planta baja. La escuela normal cuenta con un sistema de extintores ubicados estratégicamente. Es de suma importancia estar atento a las indicaciones de los organizadores de este evento. Su colaboración y conservar siempre la calma será muy importante para su seguridad. Recuerda alejarse de lugares peligrosos. La Escuela Normal número 1 de Toluca agradece su atención. Desde el principio de los tiempos, ser mujer es sinónimo de liderazgo y entrega. Las mujeres han luchado por hacerse un lugar en la sociedad, para progresar y lograr condiciones dignas y equitativas. En nuestra historia resalta Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana. Por eso, en el marco del Día de la Mujer participamos en la conferencia magistral Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer contemporánea. Presiden este evento el maestro Raimundo Sánchez Zavala, director general de Educación Ecológica. Gracias, buenos días. Profesor Alfonso Liborio Soto Camacho, director de Fortalecimiento Profesional. Doctor René López Entrón, director de la Escuela Normal número 1 de Toluca. Nos acompaña como moderadora la maestra Cintia Miranda Plaza. Como periodista, la doctora Margarita Margo Blanz Shapiro. En representación de la comunidad estudiantil, Araceli Blas López. Directores, docentes y alumnos de la Escuela Normal, de las Escuelas Normales del Estado de México, bienvenidos todos. Si culpas mi desacato, culpa también tu licencia, que si es mala mi obediencia, no fue justo tu mandato. El doctor René López Entrón, director de la Escuela Normal número 1 de Toluca, nos dirige unas palabras de bienvenida. La educación es el valor fundamental que permite a la mujer el desarrollo de sus capacidades humanas. Marta Lusco. Saludo con aprecio al maestro Raimundo Sánchez Zavala, director general de Educación Normal. Maestro Rey, bienvenido. Reciba un saludo afectuoso del profesor Alfonso Soto Camacho, director de Fortalecimiento Profesional. Esta es su casa, maestro. Es un honor recibir a la doctora Margot Glass, conferencista magistral, el día de hoy. Bienvenida.
Reciban un saludo afectuoso todos los directores que nos acompañan de esta casa de las diferentes casas de estudios de las escuelas normales públicas del Estado de México. Permítanme saludar y agradecer a la alumna Araceli Blas López, estudiante del cuarto grado de licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria. Agradezco la presencia de la maestra Cintia Miranda Plaza, quien modelará la conferencia magistral. Gracias por su presencia. Y saludo con agrado a la razón de ser de las escuelas normales del Estado de México, a los estudiantes que nos engalanan el día de hoy con su presencia. Asimismo, saludo con aprecio a los formadores de docentes que nos honran de estar en esta casa de estudios y los cuales siempre están dando lo mejor de su ser en la formación de los estudiantes normalistas. Es un placer recibirlos en esta su institución, la Escuela Normal número 1 de Toluca, donde seremos partícipes de una conferencia magistral titulada Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer contemporánea. Conferencia enmarcada en el tercer Congreso Estatal de Escuelas Normales. Reconocemos lo que representa este evento académico en el cual se disertarán conocimientos y saberes que permitirán desarrollar la empatía hacia la mujer en la historia de México, con la finalidad de reconocer su importancia y trascendencia en la configuración de nuestra nación, que sin duda es fundamental para lograr la igualdad sustantiva necesaria en los diferentes entornos educativos donde nos desenvolvemos. Seguro estoy que este tipo de eventos académicos permite a las autoridades, directivos, formadores de docentes y a los docentes en formación construir una formación inicial y continua propia de las escuelas normales, porque se generan espacios de interacciones dialógicas que permiten producir, sensibilizar y aplicar estrategias de pensamiento en la educación normal con un sentido ético. Por ello, la Escuela Normal número 1 de Toluca les da la más cordial de las bienvenidas a la conferencia magistral Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer contemporánea. Y recordemos nuestro lema: educar es redimir. Bienvenidos a todos. En perseguirme el mundo que interesa, ¿en qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no entendimiento en las bellezas? A continuación, escucharemos el mensaje público por parte del maestro Raimundo Sánchez Zavala, director general de Educación Normal. Buenos días a todos, con el permiso de quienes me acompañan en el presidium, muy en especial de la alumna de cuarto grado de la licenciatura en inglés de Araceli Blas López, del maestro Alfonso, director de fortalecimiento, y de nuestro director anfitrión, del doctor René López Aullón, y de nuestra invitada especial, de la doctora Margot Glantz. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hay poco que festejar. No es un día de fiesta. Todos los días las mujeres son violentadas de manera física, verbal y psicológica. Muchas son violadas, abusadas sexualmente por familiares, por desconocidos y a veces por gente cercana en sus trabajos y, por qué no decirlo, hasta en las escuelas. Hay muchas mujeres desaparecidas y poca efectividad por parte de las autoridades para encontrarlas. Algunas se sabe que son tratadas para prostituirlas en otros países y es imposible que regresen. Las condiciones laborales para las mujeres
son adversas en muchos casos. Las grandes empresas siguen poniendo en posiciones claves a los hombres, haciendo a un lado a las mujeres sin importar la capacidad que pudieran tener ellas. En gobierno ocurre lo mismo. Sin embargo, empieza a haber cambios por esa lucha de esas mujeres. Hay mujeres guerreras, hay mujeres que todos los días se paran y exigen igualdad de derechos, igualdad de condiciones laborales, igualdad de salarios. Aún falta mucho por hacer, pero hoy tenemos a muchas mujeres gobernando estados, como es el caso de nuestra entidad, que rompiendo con la hegemonía de un solo partido, se cambia de partido, pero también llega al poder la primera mujer gobernadora, pero que además fue una alumna de una escuela normal. La maestra Delfina egresó de la escuela normal de Texcoco. Hoy, la paridad de género obliga por ley a que haya la misma cantidad de diputadas que de diputados, de senadoras que de senadores y de presidentes municipales. La lucha sigue. Y mi gran reconocimiento a esas mujeres que se esmeran día con día por hacer posible esto. Hoy reconozco y agradezco a esas mujeres que son ejemplo, que han formado a hombres y a mujeres de bien, a aquellas que van luchando solas para sacar a sus hijos adelante. Y elevo una oración a las que ya se adelantaron, pero que dejaron su legado. En el marco de este tercer Congreso Estatal de Escuelas Normales, cerramos con una conferencia magistral. Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer contemporánea. Y agradecimiento a la doctora por acompañarnos y por conducir esta ceremonia. Y agradecimiento también a la Academia Mexicana de la Lengua por trabajar con el Estado de México, porque la calidad de los ponentes que tuvimos en las 10 conferencias magistrales pudo haber sido un congreso de corte internacional. Mi reconocimiento a todos los que hicieron posible este gran congreso, especialmente a mis compañeros directores de las 36 escuelas normales, a los subdirectores académicos, a los subdirectores administrativos, a los docentes investigadores. Mi mención especial a la maestra Leticia Gómez Alemán, subdirectora de Educación Normal, quien estuvo al frente de todas estas actividades con su equipo de trabajo. Al equipo de la Dirección General de Educación Normal, también mi agradecimiento. Y muy en especial a nuestros docentes en formación, hoy aquí presentes en representación de todos sus compañeros, de los casi 15,000 alumnos que conforman el sistema de educación normal del Estado de México. Y agradecimiento a los alumnos de la Escuela Normal de Educación Física. ¿Dónde están? Muchas gracias, muchachos. A los alumnos de la Escuela Normal número 1 y sede del evento, ahí está también. A los alumnos de la Escuela Normal número 3. Gracias, chicos, gracias, chicas. A los alumnos y alumnas de la Escuela Normal de Santiago Llamistenco, de la Escuela Normal Superior también tenemos. Sí, hay también de la Escuela Normal Superior. Muy bien. ¿Me falta alguien? ¿Alguna normal? La Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Doctora, quiero escucharla, quiero que nos platique Sor Juana Inés, que es un gran ejemplo de mujer y además mexiquense también. Muchas gracias. La vamos a escucharla con toda esa pasión, con mucho detenimiento. Muchísimas gracias a todos por su atención. Un placer tenerla en el Estado. Muchas gracias. Solicitamos a las autoridades que nos acompañan en el presidio puedan pasar al público a tomar sus lugares, por favor. Con permiso, doctora. Usted se queda aquí por...
Tú que intentas volar, cuéntame de Sor Juana Inés de la Cruz. En uso de la palabra, la maestra Cintia Miranda Plaza para conducir la conferencia. Hola, buenos días. Creo que sí se escucha. Buenos días. Quisiera dar inicio con una frase justamente de Sor Juana Inés de la Cruz. Una frase que creo que también engloba una de las grandes trayectorias de una gran mexiquense. Yo no estudio por soberbia o para escribir más, sino para ignorar menos. Derivado de ello, el día de hoy les damos la cordial bienvenida a la Escuela Normal número 1 de Toluca, en el marco del tercer Congreso Estatal de Escuelas Normales, a esta conferencia magistral denominada Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer contemporánea, la cual será dirigida por la doctora Margot Glantz. Bienvenida. Bien, y para ello, a continuación, se va a presentar una semblanza de la trayectoria curricular de nuestra ponente. Margot Glantz nació en 1930 en la calle de Jesús María 44. Entre los gritos de los marchantes de la Merced, la vida no fue fácil para los Glantz, que tuvieron que cambiar una y otra vez de casa. Del centro se mudaron a la colonia Condesa y de ahí al pueblo de Cuba, lugar donde transcurrió gran parte de la infancia de Margot. Años después regresaron a la Condesa, justo cuando Margot ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Trayectoria. Escritora y profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México, emérita civil, creadora emérita Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, doctora en Letras por la Sorbona de París, fundadora y directora del Punto de Partida UNAM, directora cultural del Instituto Mexicano Israelí, directora de licenciatura IMBA, agregada cultural Embajada de México en Londres, profesora visitante en Yale, Princeton, Harvard, Berkeley, Stanford, Siena, París, Viena y Berlín, miembro del número de la Academia de la Lengua. Ha colaborado en distintos periódicos y revistas nacionales y extranjeros, por ejemplo, Uno más Uno, Siempre, La Cultura en México, Revista de la Universidad de México, Babelia, El País y La Jornada. Sus obras han sido traducidas en inglés, francés, italiano y búlgaro. La Escuela Normal número 1 de Toluca da la bienvenida a Margot Glantz, quien impartirá la conferencia magistral Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer contemporánea. Sean todas bienvenidas y bienvenidos. Bien, pues tenemos una breve semblanza de lo que es nuestra ponente, de quien nos acompaña el día de hoy. Quiero decirles que la dinámica de la conferencia se va a dividir en dos partes. La primera parte será justamente para escuchar lo que nos tenga que decir de esta gran mujer, Sor Juana Inés de la Cruz, y posteriormente la doctora estará pendiente de las preguntas, de los comentarios que tengan, esto para tener una interacción con el auditorio. También cabe resaltar que damos la bienvenida a nuestro público de manera presencial, pero decirles que también nos están escuchando a través de los diferentes canales de YouTube y de Facebook. Entonces, tenemos una gran audiencia ávida de escuchar. En este sentido, solamente les pedimos a todos nuestros participantes puedan ir realizando sus preguntas, sus comentarios para la segunda parte de esta conferencia. Sin más, pues dejo en voz a la doctora Margot Glantz, que nos estará hablando de esta gran mujer. Adelante, doctora. Muchas gracias. ¿Me oyen? Sí. Pues me da muchísimo gusto estar en esta normal superior número 1 de Toluca. Agradezco mucho a todas las personalidades que me acompañan. Estoy un poco cohibida porque es una cantidad infinita de personas que
yo pensaba que estaban desfilando el Día de la Mujer. Me parece muy maravilloso, muy específico, muy genial que el día 8 de marzo, que está dedicado al Día Internacional de la Mujer, hable yo de una de las mujeres más extraordinarias que han existido no solo en México, sino en el mundo. Sor Juana Inés de la Cruz fue verdaderamente un personaje genial y su literatura es importantísima. Sor Juana fue la última gran figura de los siglos de oro españoles, sobre todo Lope, Góngora, Quevedo, etc. Sor Juana figura entre los personajes más importantes que produjo la literatura, pero no solo la literatura. Sor Juana frecuentó todos los géneros literarios que en aquella época frecuentaban los grandes escritores, y muchos de ellos eran especialistas en algunos géneros, pero Sor Juana pudo trabajar todos los géneros extraordinariamente bien. Entonces me parece muy significativo que hoy, que es el Día de la Mujer, yo hable de esta mujer, que es verdaderamente un ejemplo nacional e internacional. A los 3 años, Sor Juana Inés de la Cruz escribió algunos textos autobiográficos. Muchos de sus sonetos, de sus villancicos, sus obras de teatro hablan de alguna manera indirecta y a veces también directa, con un yo personal, de lo que ella hubiera querido ser. Por ejemplo, en Los empeños de una casa, que es una obra de teatro muy importante, una comedia que sigue siendo muy vigente y que ella manejó como una especie de variante de otra comedia de un español muy famoso, Calderón de la Barca, se llamaba Los empeños de una casa. Sor Juana hizo Los empeños de una casa y aparece un personaje femenino extraordinario. Sor Juana, de muy niña, ella lo cuenta, atosigaba a su madre para que la vistiera de hombre para poder entrar a la universidad, porque a lo que a Sor Juana le interesaba no era tanto ser conocida, sino conocer ella, aprender, saber, desentrañar lo que era el mundo, el universo, la primera causa, etc. Sor Juana, a los 3 años, como lo cuenta ella en un libro, en un texto extraordinariamente autobiográfico y maravilloso, que se llama Respuesta a Sor Filotea, dice que a los 3 años su madre, que era analfabeta, que firmaba con una cruz porque no sabía escribir, su padre era el abuelo de Sor Juana, era un hombre culto, tenía una biblioteca importante, y sin embargo la madre no sabía escribir. Era una mujer muy activa, manejó los asuntos de la familia, la hacienda familiar, ella sola siendo analfabeta, pero no quiso que sus hijas fueran analfabetas. Desde muy chicas, Sor Juana tenía 3 años, las envió a la escuela del pueblo, que la se llama Mecameca, y Sor Juana, como ella misma dice, aprendió a escribir y a leer y a contar, y a todas las cosas importantes que le prenden las mujeres: cocinar, bordar, hacer vainicas, pero también aritmética elemental, etc. Es decir, desde muy niña, Sor Juana demostró su precocidad, al grado de que cuando tenía ya como 10 o 12 años, su madre decidió que no podía dejarla todavía en el pueblo, que tenía que mandarla a la capital para que Sor Juana desarrollara su talento. Y la manda a casa de una hermana suya que estaba casada con un hombre bastante prominente del virreinato, que se llamaba Juan Mata. Entonces, al llegar a la casa de su tía, también se dan cuenta de que es un prodigio, que es una muchacha muy joven, 14, 15 años, y que no puede quedarse en la casa de un personaje nada más encerrado, y que es muy necesario que conozca el mundo. Entonces logran que entre al virreinato, es decir, que se convierta en una figura muy importante, la dama de compañía de la marquesa de Mancera, que era una mujer muy culta y que era la esposa del rey de ese entonces, el marqués de Mancera.
Sor Juana brilla enormemente en la corte desde muy temprano, sabe latín, sabe, bueno, obviamente náhuatl, porque nace en un pueblo donde el náhuatl es la lengua principal, aprende matemáticas, aprende. Y al grado de que el Marqués de Mancera decide, cuando tiene como 15 años, hacerle un examen público. Invita a 40 sabios, los más importantes del virreinato. Y dice el virrey en una carta que le escribió a un padre jesuita con el que Sor Juana tenía correspondencia, el padre Calleja, que el virrey quedó totalmente asombrado en cómo Sor Juana, bueno, era Inés, ¿no? Juana, se llamaba Juana de niña, Juana de Asbaje. Juana contestaba las preguntas de los 40 sabios en todas las disciplinas más importantes: astronomía, geometría, matemáticas, gramática, lo que ustedes quieran, y contestaba como un galeón real frente a 40 chalupas. Es decir, el galeón real es un barco gigantesco, maravilloso, que atravesaba el océano, y las chalupas eran los sabios, ¿no? Es decir, que desde los 15 años Sor Juana era verdaderamente brillantísima. Se dio cuenta muy temprano que de casarse no hubiera podido desarrollar su talento. Entonces decidió, y aconsejada por su confesor, que era el padre jesuita Núñez de Miranda, que también era poeta. En aquella época, en el virreinato, la gente se destacaba en las letras y generalmente sabían versificar. Y el padre Antonio era también un villanciquero, es decir, Sor Juana hacía villancicos en honor a la Virgen, en honor a varios santos, y el padre Antonio Núñez de Miranda lo hacía también. Y él la convenció de que entrara a un convento cuando tenía alrededor de 16, 17 años. Y ella entra a un convento de regla muy estricta, a un convento de carmelitas que está situado en la Ciudad de México, el convento de San José. El convento de carmelitas, había dos conventos de carmelitas. El primero estaba en Puebla y el segundo fue fundado en la Ciudad de México por dos monjas concepcionistas que vivían justamente enfrente de donde yo nací, en el convento de Santa María, de Jesús María. Estas monjas, dos monjas, una española y otra criolla, decidieron que querían fundar un convento de regla mucho más extrema, que era la regla de carmelitas. Ellas estaban entonces en un convento concepcionista, Jesús María era concepcionista, de una regla más mitigada. Pero Sor Juana entró desde muy jovencita a San José, que era el convento carmelita. Muy pronto Sor Juana se dio cuenta de que era imposible en un convento de ese tipo, en donde había restricciones muy terribles, que ella pudiera dedicarse a lo que le interesaba, a escribir y aprender. Afortunada y desafortunadamente hubo una epidemia de tifo y Sor Juana se enfermó. Se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces, como era novicia, salió del convento y volvió al Palacio Virreinal. Y en el Palacio Virreinal, el padre Núñez de Miranda, su confesor, decidió que iba a entrar a un convento de regla mucho más mitigada, mucho más mesurada, y que donde Juana podía hacer un trabajo más personal. A pesar de ser una monja totalmente consagrada a sus labores católica, como las demás monjas, perfectamente, pero aparte una mujer que se dedicaba a la escritura y a aprender. Entonces llega a San Jerónimo, se vuelve novicia un tiempo y luego ya es monja de pelo negro. Desde muy jovencita empieza a destacar. Ella escribía versos antes, es conocida, y cuando en 1680 van a llegar a México nuevos virreyes, los virreyes de la Laguna, el Marqués de la Laguna,
el arzobispo y rey de entonces, que era Payo de Rivera, le pide que escriba el arco alegórico para recibir a los marqueses. Cuando llegaba un virrey a México, iba recorriendo el territorio nacional y en cada lugar importante había un arco alegórico en donde se le elogiaba, se hablaba de sus cualidades como personaje y cómo iba a funcionar como virrey. Al llegar a México tenían dos arcos alegóricos fundamentales. Uno en Santo Domingo, donde era la Inquisición, todavía sigue siendo, fue la Escuela de Medicina en México, pero era el local, es un edificio del siglo XVII que estaba dedicado a la Inquisición. Allí otro gran escritor mexicano, don Carlos Sigüenza y Góngora, que era jesuita también, dio el texto, los versos dedicados al arco alegórico del Santo Domingo. Pero a Sor Juana se le encargó el arco más importante de la catedral. Y Sor Juana escribe un texto que se llama El Neptuno Alegórico, un texto donde ella elogia a los virreyes, tomando en cuenta que se apellida de la laguna y hace relaciones míticas con la idea de la laguna, con personajes de la literatura griega, de la mitología griega, y es tan extraordinario lo que escribe. Ella describe el arco, pero hace versos dedicados a los marqueses. Entonces, los marqueses inmediatamente se dan cuenta de que es un personaje excepcional. Y poco a poco se convierte en la privada, es decir, privada era la favorita de la marquesa de la Laguna y también del virrey de la Laguna. Entonces, Sor Juana tiene, se llama Juana Inés porque la monja que fundó el convento de San José se llamaba Inés de la Cruz y Sor Juana se llamaba Juana y se puso cuando se hizo monja, cuando profesó, se puso como nombre Juana Inés de la Cruz. ¿No? Juana Inés de la Cruz no solo era una extraordinaria escritora y una extraordinaria monja, porque cumplía perfectamente con sus obligaciones, sino que además fue contadora del convento. Es decir, todos los conventos tenían un mayordomo que vigilaba que los bienes del convento se emplearan de manera lógica para que el convento fructificara. Pero Sor Juana era mucho más inteligente, mucho más capaz que cualquier mayordomo, hizo que su convento floreciera, porque realmente manejó las finanzas de una manera extraordinaria. Pero al mismo tiempo se daba tiempo para escribir, para pensar, ¿no? Y llega un momento, escribe versos, escribe villancicos, escribe romances, y le dedica muchísimos romances y sonetos a la marquesa de la Laguna, porque es su favorita, es su musa al mismo tiempo. La marquesa le escribe una carta que acaba de encontrarse como unos 5 o 6 años, en donde dice que estaba un poco aburrida en el reinato porque no encontraba gente muy interesante, hasta que conoció a una monja de una inteligencia superior, con la cual se hizo muy amiga y que eso le hizo mucho más extraordinaria su estancia en México. La marquesa de la Laguna tuvo un solo hijo y Sor Juana fue su madrina. Y hay versos de Sor Juana dedicadas al hijo de la marquesa de la Laguna, casi como si fuera ella también la madre de ese niño. Y son unos versos maravillosos. Además de los versos, le regala un andadero para que el niño aprenda a caminar, ¿no? Y en un momento dado, Sor Juana, al mismo tiempo que escribía versos, sobre todo tipo cortesano, agradeciéndole a la multitud de gente que la apoyaba, ella daba casi conferencias en el locutorio. En un momento dado da una conferencia, pero escribe un texto de tipo teológico que llega a todas partes, y el obispo Fernández de Santa Cruz, que era el obispo de Puebla, que había fundado el convento de Santa Mónica en Puebla, decidió mandarlo a la imprenta.
mandar un libro a la imprenta, escribir un libro y publicarlo era muy caro y muy difícil. Costaba mucho imprimir, pero al mismo tiempo costaba tener las licencias necesarias para poder imprimir, porque tenía que pasar por muchos filtros religiosos y burocráticos. Sor Juana pasa absolutamente por todos los filtros y el obispo de Santa Cruz publica lo que él llamó la carta atenagórica. Lo publica con una carta dirigida a Sor Juana. El obispo de Santa Cruz escribía cartas a las monjas de Santa Mónica, y cuando un obispo o un prelado escribía cartas a una monja, la monja se sentía obligada a escribir su propia vida, porque todas las monjas aspiraban a la santidad. Y al escribir su vida y al hacer una serie de devociones, y al mismo tiempo de flagelaciones, ayunos, etc., aspiraban a ser canonizadas. Por lo menos aspiraban a que se mencionara su nombre y escribían su vida. Y los sacerdotes la reformaban, esa escritura, y la utilizaban para sus sermones. El obispo de Santa Cruz les escribía a todas las monjas con su nombre de monja, y él firmaba como obispo de Santa Cruz. Pero a Sor Juana le escribe con el seudónimo de Sor Filotea, que era un personaje muy particular, que había sido un corresponsal de un personaje muy importante en España. Entonces le escribe a Sor Juana y le titula la carta atenagórica, la publica, y Sor Juana se siente obligada, o sabe perfectamente que tiene que contestarle al padre de Santa Cruz, pero con el disfraz de monja Sor Filotea. Es decir, que el obispo de Santa Cruz la conoció alguna vez en México y la admira enormemente, pero al mismo tiempo la regaña porque le dicen que se ocupa demasiado de las rateras nociones de la tierra, que se debe dedicar mucho más a la labor de católica o de monja, ¿no? Y no meterse en cosas más profundas como es la teología. Sor Juana contesta con la respuesta a Sor Filotea, que es, digamos, uno de los textos autobiográficos más extraordinarios que se hayan publicado. Sor Juana contesta siguiendo un modelo muy particular que se usaba en aquella época, el modelo de la geografía. La geografía era la historia de los santos. Entonces, ella escribe su vida y cómo desde niña aprendió a escribir. Cuenta cómo, por ejemplo, estaba aprendiendo latín y dice, si no aprendía yo las lecciones rápidamente, me cortaba el pelo porque era imposible que este adorno esencial para las mujeres, el cabello, cubriera una cabeza desnuda de noticias. Entonces cortaba unos centímetros del pelo hasta aprender bien la lección. Sabía perfectamente latín cuando entró al convento, al mismo tiempo escribía música, compuso música para los coros del convento, etc. Entonces cuenta muchos elementos de su vida, y en una de esas cosas se plantea un elemento fundamental. ¿Por qué una mujer no puede ser educada? Pienso, dice Sor Juana, que no podríamos haber una universidad donde llegaran mujeres, porque probablemente sería indecente por el contacto con los varones, porque las mujeres no podrían entrar a la universidad. Entraron a la universidad a principios del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, Virginia Woolf estuvo en Cambridge y no podía pisar ni el pasto de Cambridge, ¿no? Porque era únicamente para varones. Y ella fue a Cambridge a dar unas lecciones que llamó el Cuarto Propio para dos colegios de mujeres que existían en Cambridge, pero que eran colegios como este, normalistas.
era únicamente para que las mujeres aprendieran a ser maestros de primera enseñanza, ¿no? Primaria. No podían estudiar las grandes disciplinas que estudiaban los varones. Y eso en 1928. Sí, y Sor Juana no podía ir a la universidad y decía que era indecente probablemente entrar, pero que no le parecía lógico que las mujeres no tuvieran derecho a aprender. Entonces, para defenderse, Sor Juana hace una genealogía de mujeres ilustres, de mujeres desde la Biblia, desde la mitología griega hasta su época, mostrando cómo muchas mujeres importantes sabían leer, escribir y eran tan inteligentes como cualquier hombre. Por ejemplo, había una escritora española contemporánea casi de Cervantes que escribe, se llama María de Sayas, que escribe una serie de textos diciendo que si no obligaran a las mujeres a estar en la casa bordando o cocinando, serían casi más importantes que los hombres, y que los hombres tenían miedo de que las mujeres llegaran a la educación. Y ayer vi una noticia que me impresionó muchísimo. Un personaje de un estado de Estados Unidos del norte que ganó las elecciones de origen negro, dijo que quería volver a hacer América, como decía Trump, grande, make America great again. O sea, y volver a aquella época en que las mujeres aún no votaban, ¿no? Es decir, que un representante del Congreso de Estados Unidos diga ayer que ojalá se vuelva a la época en que las mujeres no voten, me parece verdaderamente horrible, y me da mucho gusto estar con ustedes hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, y decir que yo voté por primera vez en 1954, porque en México las mujeres no podíamos votar. Empezamos a votar en 1954. Así que yo soy orgullosísima porque soy de las primeras mujeres que ha votado. Ahora todas las mujeres podemos votar, todas las mujeres podemos ir a la universidad. Veo una cantidad enorme de normalistas vestidas de blanco, muy bonitas, ¿no? Que seguramente van a poder enseñar y votar como voté yo, y enseñarles a sus compañeras y a sus compañeros que las mujeres son tan interesantes, tan importantes, tan inteligentes como los hombres, que somos la mitad de los... Ya estoy en un discurso, en una especie como de mensaje feminista, pero bueno, es el Día de las Mujeres, no queda más remedio, ¿no? Entonces, digamos, es decir, es muy, muy importante que las mujeres estudien. Cuando yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras, había casi puros maestros. Yo era de las pocas maestras. Un día se me ocurrió ponerme pantalones y me dijeron, ¿qué eres George Sand? George Sand era una gran escritora francesa que usaba pantalones. Entonces, yo como me atreví a usar pantalones, me dijeron que si me quería George Sand. Era de las pocas profesoras. Me acuerdo que estábamos en los jurados para doctorados o para maestrías, y yo era la única profesora en un grupo de profesores. Ahora la Facultad de Filosofías cuenta con mucho más número de profesoras que de profesores. No quiero decir que hay que quitar a los hombres de la enseñanza, no hagan, no se asusten, no quiero eso. Lo que yo quiero es que tanto mujeres como hombres tengan el mismo derecho para aprender, para estudiar, para ocupar posiciones importantísimas. El puro hecho de ser mujer no basta para ser libre. Hemos tenido a la Thatcher, tenemos ahora en Italia a la Meloni, que son absolutamente neofascistas. Entonces, digamos, no por ser mujer ya es una gran cosa, pero somos la gran cosa también, ¿no? Pero Sor Juana demostró. Como ustedes ven, yo soy una mujer
bastante vieja y lúcida, estudiosa, y además me he dedicado toda mi vida a enseñar literatura, y en esos cursos que he dado he trabajado a mujeres fundamentales en la historia mexicana. Trabajé a la Malinche, que es una mujer extraordinaria, que sin ella quizás Cortés no hubiera podido conquistar México con la rapidez con la que lo conquistó, que le sirvió de intérprete y al mismo tiempo de embajadora, porque era mucho más inteligente que muchísimos de los hombres que rodeaban a Cortés. Cortés la aprovechó todo el tiempo y nunca la menciona en sus cartas de relación al rey Carlos V, sino en la quinta carta, en donde dice simplemente: Marina, la mujer que hube conmigo a partir de mi entrada a la ciudad, llega a Tabasco. Cuando llega Cortés a México, ya me estoy pasando de tema, pero no importa. La Malinche es muy, muy importante porque Cortés llega a México, en la tercera expedición que llega a México, y se encuentra con que no tiene lengua, es decir, no tiene quien interprete los idiomas que él va a tener que entender, por lo menos que alguien se los interprete para que él pueda saber con qué se va a encontrar con las diferentes etnias que trabajan, que están en México, en un momento en que los mexicas gobiernan el país. Entonces, se va a Yucatán, porque en Yucatán hay varios náufragos españoles que ya saben maya. Entonces encuentra un personaje que se llama Jerónimo de Aguilar, que ya está totalmente indigenizado, pero que sabe perfectamente español todavía, y que sabe maya, y que le sirve a Cortés en todo el territorio que él recorre, desde Yucatán a Tabasco. Tabasco se encuentra con que necesita náhuatl, y Jerónimo de Aguilar solo sabe maya. Cortés ha recibido, al llegar a Tabasco, 20 gallinas, 20 mujeres y muchas plumas y oro. Y de repente se da cuenta que una de las mujeres, que tiene 15 años, es tan inteligente y tan sabia que la utiliza como intérprete, como lengua. Entonces Cortés utiliza a la Malinche, que sabe náhuatl y maya, y habla con Jerónimo de Aguilar, que le traduce a Cortés lo que la Malinche le traduce a Jerónimo de Aguilar. Al muy poco tiempo, la Malinche aprende español y directamente le explica a Cortés todo lo que está pasando. Y los que hablan de la Malinche, los contemporáneos de Cortés, Bernal Díaz del Castillo, y muchos otros más muy importantes, mencionan a la Malinche como una figura excepcional, al grado de que para muchas etnias indígenas, en una específicamente, Sor Juana, la Malinche es considerada como una diosa, y en los códices prehispánicos, o en los códices ya de la conquista, por ejemplo, el lienzo de Tlaxcala, Malinche tiene el don de la palabra, y para los mexicas y para los indígenas en general, la mujer debía estar callada. Como Fray Luis de León decía en España, mientras más callada y más está en su hogar, mejor. Entonces las mujeres debíamos guardar silencio, estar cocinando, bordando, estar en el hogar, nunca estudiar. Pero la Malinche era tan inteligente que se convirtió en la embajadora de Cortés. Cortés la utilizó para todo. Tuvo un hijo con ella, le puso Martín Cortés. Luego la desechó, la casó con un soldado suyo, Jaramillo, y se casó con una noble porque él ya era el conquistador de México y le había dado un reinado muy importante, o un virreinato muy importante a Carlos V. Pero voy a hablar con Sor Juana, perdónenme la digresión. Y luego me puse a trabajar como enloquecida a Sor Juana, porque Sor Juana es un personaje, llevo más de 25 años estudiando a Sor Juana. Hice una antología para la editorial Ayacucho, que era una editorial muy importante en Venezuela, que fundó uno de los más grandes
latinoamericanistas de Latinoamérica, un uruguayo que se llamaba Ángel Rama, la colección Ayacucho, me pidieron que hiciera yo la antología de las obras de Sor Juana para esa colección. Entonces me dediqué a trabajar a Sor Juana más de 5 años antes de hacer la antología, porque Sor Juana era teóloga, era escritora, sabía perfectamente todos los intríngulis del gobierno del virreinato, aconsejaba a los virreyes, aconsejaba a los sacerdotes, etc. Una mujer de una inteligencia verdaderamente excepcional. Y en la respuesta de Filotea, donde hace la genealogía de otras mujeres ilustres, en la que ella se inserta, dice que ella escribió toda su vida por encargo, cosas que no le interesaban, que lo único que le interesa lo que ella escribió es un papelillo que llaman El sueño. El primer sueño de Sor Juana es uno de los poemas más extraordinarios que se han producido en cualquier lengua. Se llama Primero Sueño porque Góngora había escrito, el gran poeta español Góngora, Las Soledades, y escribió las primeras soledades, las segundas soledades, y le pusieron a Juana el sueño, el primero sueño. Y en ese texto, el padre Calleja, que era corresponsal de Sor Juana en España, dice que es un texto tan extraordinario que supera a las soledades de Góngora, que era el gran poeta. Y dice, el más gran poeta de España en ese momento. Dice, lo supera porque el tema de las soledades de Góngora es un tema propiamente poético. En cambio, el primer sueño de Sor Juana es un tema muy árido, es decir, trata Sor Juana de entender el origen del universo, lo que es el universo y lo que es la primera causa, es decir, Dios. Es un poema teológico, un poema científico y es un poema cuyo tema no se presta mucho a la poesía. Y sin embargo, Sor Juana hace uno de los poemas más excelsos que se han producido en el mundo. ¿Los escuchan? Bueno, yo creo que ya hablé mucho. ¿No quieren hablar conmigo, por favor? Sí se escucha. Pero sí se escucha oigo mal, así que me las traducen las preguntas, por favor. Gracias. No puedo estar perfecta a los 94, no crean. Sí, a ver. Ok, creo que sí se escucha más. Sí, gracias. A ver, ¿quién me hace una pregunta? No muerdo. Creo que ya se escucha. ¿No puede acercarme un poquito? Acercarme un poquito al micrófono. Sí. Creo que es mejor. Gracias. Adelante. Bueno, pues como me preguntas sobre la Sor Juana, bueno, creo que es muy importante, por ejemplo, destacar que Calderón de la Barca en España era el gran autor de autos sacramentales. Los autos sacramentales eran obras de teatro religiosas que se representaban justamente en la época de la Eucaristía. Se representaban en toda España. Y el más importante autor de autos sacramentales era Calderón de la Barca. Sor Juana se atrevió a escribir autos sacramentales y escribió 3. Uno de los más excelsos, extraordinarios poemas de Sor Juana es el auto sacramental intitulado El Divino Narciso, en donde Sor Juana utiliza a Narciso como la figura de Jesús, es decir, utiliza al personaje griego elaborado de sí mismo como el personaje fundamental de la religión cristiana, como si fuera Cristo, y Eco, la ninfa que aparece en la mitología griega, que
que representa al demonio. Entonces, Sor Juana escribe un texto verdaderamente ejemplar, extraordinario, y emula, hace un texto que es el equivalente de los textos que escribió Galón de la Barca, que escribió más de 40 autos sacramentales, además de haber escrito numerosísimas comedias palaciegas, que también Sor Juana exploró, como dije hace un tiempo, con los empeños de una casa y otras comedias más, ¿no? Pero los empeños de una casa es muy interesante porque también tiene algunos elementos autobiográficos. El personaje femenino tiene un larguísimo monólogo en donde explica su origen, su autobiografía, que para muchos se piensa que tiene mucho que ver con la autobiografía de Sor Juana. Entre las otras cosas, ella habla de que hubiera querido que la vistieran de hombre para poder entrar a la universidad, cosa que ella misma confiesa en su autobiografía, que es la respuesta a su filosofía. Entonces, en esa autobiografía dice que ella instaba a su madre que la vistiera de hombre para poder entrar a la universidad, porque ella quería aprender no solo las labores que aprenden las mujeres, sino todas las labores que deprenden los varones. Sí, cuando Sor Juana se publica la Carta Telegórica, empieza a surgir una cantidad de problemas muy serios con la burocracia eclesiástica novohispana. La persiguen los jesuitas y la persiguen sobre todo el arzobispo virrey. No era el arzobispo virrey, era un arzobispo nada más, porque existía el virrey. La marquesa de Mancera fue virreina de 1600 a 1684, pero se quedó en México hasta 1688. En ese periodo, la marquesa trató que en España se publicaran las obras de Sor Juana. Se publicó el primer tomo de las obras de Sor Juana con el nombre de Inundación Castálida. La fuente castálida es la fuente de todos los saberes, como una de las cosas más importantes de conocimiento. Como fue muy criticada porque era una serie de poesías profanas, y empezaron a perseguir mucho a Sor Juana, la marquesa de Paredes consiguió que pudiera un segundo volumen de las obras de Sor Juana en Sevilla, y allí hay un prólogo de 100 páginas de muchos sacerdotes muy importantes y también figuras importantes de la corte de poetas que defiende a Sor Juana contra los ataques que sufría en la Nueva España. Ella lo dice en la respuesta de su filosofía, que al mismo tiempo que le elogiaban enormemente, tiene una cantidad enorme de enemigos. Y se han descubierto documentos recientemente en donde se demuestra que hubo libelos, textos en donde criticaban violentamente a Sor Juana, al grado de que un jesuita, Palavicino se llamaba, dio un discurso en San Jerónimo alabando la Carta Telegórica, y la burocracia eclesiástica lo consideró un hereje y lo corrieron de la orden. Dejó de ser jesuita solo por hablar de una monja metida teóloga. Es decir, el hecho de que una mujer pudiera escribir como un sacerdote era visto como algo verdaderamente blasfemo, y Sor Juana fue muy perseguida. Y ahora se han encontrado, por ejemplo, Sor Juana fue famosa en toda América y en España, Portugal, etc. Se han descubierto en la biblioteca de San Marcos, en Perú, documentos en contra de Sor Juana de la Carta Telegórica, porque se consideraba que era pues una blasfemia que una mujer monja además escribiera como si fuera un sacerdote, ¿no? Y no podía permitirse que una mujer tuviera el conocimiento que tenían los teólogos. Pero Sor Juana era tan magnífica
teóloga, porque también en la carta tenagórica, Sor Juana habla de un sacerdote portugués que se permitió disentir de varios santos muy importantes de la Iglesia Católica canonizados, como San Agustín, Santo Tomás, etc., que decían que eran los mayores beneficios que Jesús había otorgado a los hombres. Entonces ella describe esos beneficios que el padre Vieira, contra el que ella escribe, consideraba los mayores beneficios de Cristo. Y ella dice, pero yo considero que hay otros beneficios de Cristo. Y pone sus propias ideas sobre los beneficios de Cristo. Entonces, eso les parece verdaderamente pavoroso. Y en la respuesta sacerdotea, ella dice, si un padre tan santo como el padre Vieira se permitió disentir de otros santos, ¿por qué yo no puedo disentir de ellos? ¿Por qué no puedo entender a Jesús y explicar de otra manera lo que otros sacerdotes han explicado como importante? Yo considero más importante esto. Y si otros santos, y si otros padres más santos que yo pueden disentir, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Tengo tanta capacidad como tienen capacidad de ellos. No lo pone con tanta soberbia, porque de verdad que era muy, como se decía en aquella época, tenía mucho discernimiento, era muy discreta, sabía hasta dónde podía llegar, era muy buena cortesana, sabía los límites de su escritura y sabía cómo debía manejarlo para que no la persiguieran. Pero de todas maneras la persiguen. Después de que escribe la tenagórica, la obligan a deshacerse de su biblioteca, a profesar de nuevo, y ella profesa con su sangre, ¿no? Y por eso la Marquesa de la Laguna publica el segundo volumen de las obras de Sor Juana, donde la mayor parte de sacerdotes hablan de que Sor Juana no tiene absolutamente nada de blasfema, sino que al contrario es una monja devota que al mismo tiempo es capaz de escribir versos perfectos. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Creo que va a esperar un poco que termine la disertación, doctora, para que vayan ustedes elaborando todas estas preguntas que pudieran referirse a todo lo que nos está comentando en este momento la doctora sobre la vida de Sor Juana, ¿no? En este sentido. No sé si en este momento creo que acá hay una participación. ¿Me lo traduce? Claro que sí. A ver, danos un momento para que llegue aquí el micrófono y todo el auditorio pueda escucharte. Buenos días, pues es un honor haber escuchado una mujer tan maravillosa, con una semblanza tan grande como usted, y la vida de una persona también tan llena de conocimientos como lo es Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, deseo una pregunta. ¿Qué obras considera del acervo tan grande que escribió Sor Juana Inés de la Cruz que pudiera servirnos a nosotros como docentes para fomentar la lectura de nuestros estudiantes? Nos comenta qué obras del acervo de Sor Juana Inés de la Cruz pueden servirle a los estudiantes normalistas para trabajar esta docencia. ¿Es correcto? Yo creo que toda la obra de Sor Juana es maravillosa, pero quizás entrar al primer sueño es más complicado porque es un poema filosófico. Entonces yo diría, por ejemplo, entrar por las comedias. Los empeños de una casa es una comedia maravillosa que se ha representado muchísimas veces y que creo que es muy accesible. También creo que es muy importante, por ejemplo, leer los sonetos de Sor Juana, los sonetos amorosos de Sor Juana. Sor Juana no vivió una vida amorosa propiamente dicha, porque entró desde muy joven al convento y era absolutamente, como ella dice, yo no puedo servirle a nadie de mujer,
porque soy una monja, ¿no? Pero ella escribía poemas amorosos. Y entonces escribe sobre los celos, sobre la envidia, sobre el éxtasis amoroso, sobre todos los elementos importantes de una relación amorosa, ¿no? Es decir, hay muchos matices muy importantes cuando uno está enamorado y ella los explora. Creo que eso serían cosas muy interesantes para leer, pero creo que para empezar con Sor Juana sería interesante empezar con la comedia, los empeños de una casa, y luego pasar, por ejemplo, a los villancicos. Sor Juana se hacían villancicos en honor de los santos, ¿no? Y Sor Juana tiene muchos villancicos dedicados a la Virgen María. Eran textos versificados, bastante largos, en donde hacía el elogio de los santos y de la Virgen y también de Jesús, ¿no? Y Sor Juana tiene varios villancicos dedicados a San Pedro y muchos a la Virgen María. Son muy interesantes porque Sor Juana maneja una estructura muy particular en sus versos, haciendo, por ejemplo, que la Virgen se convierte en una especie de titiritera, porque al mismo tiempo está en lo más alto y en lo más bajo, y está constantemente ascendiendo y descendiendo, asciende a los cielos y baja a los suelos para consolar a los mortales. Entonces, muy interesante leer esos villancicos de Sor Juana. Insisto también los sonetos, que son los sonetos, por ejemplo, de amor, ya insisto. Pero no me oye. Ahora sí. Bueno, entonces yo creo que es muy importante para los que quieren estudiar a Sor Juana que empiecen otra vez con los empeños de una casa, con los sonetos amorosos, y que le hagan, por ejemplo, los villancicos. Hay también una serie de romances. Por ejemplo, hay un romance muy bello que Sor Juana le dedicó a la Marquesa de Paredes, que se llama Láminas, cielo al cielo, ante tu retrato, en donde escribe totalmente a la Marquesa de Paredes, desde la cabeza hasta los pies. Es un romance amoroso, porque en última instancia ella es su musa, es la que le permite ser reconocida. Si la Marquesa de Paredes no hubiera publicado los 2 tomos de Sor Juana en España, probablemente no lo podríamos conocer ahora, porque existían versiones sueltas de sus obras, pero como dije antes, imprimir era carísimo, exigía mucho dinero para hacerlo y al mismo tiempo muchos permisos eclesiásticos y burocráticos para poderlo hacer. Por lo tanto, el que la Marquesa de Paredes haya publicado en España la Inmunción Castálida y el segundo volumen de las obras de Sor Juana, la hizo mucho más conocida porque sus libros se distribuyeron por toda América y por toda España y también por Portugal. Después de que Sor Juana fue obligada a vender su biblioteca, y a no poder escribir, a pesar de todo, cuando en el siglo XIX, con la reforma de Juárez, hubo la exclaustración de los conventos, se encontró en la celda de la Universidad de Sor Juana, en San Jerónimo, una serie de manuscritos. Es decir, que Sor Juana siguió escribiendo a pesar de que le prohibían escribir. Y ella se escribió con monjas portuguesas que tenían una gran cultura como ella. Entonces escribió lo que ella llama los enigmas. Son unos versos en forma de adivinanza para que ellas, las monjas de Portugal, descifraran lo que ella quería decir en esas adivinanzas versificadas. Y se encontraron además otras cosas importantes de Sor Juana. Quiere decir que a pesar de que se le prohibió estudiar y escribir, ella siguió estudiando, escribiendo. Por ejemplo, en las personas de Filotea, Sor Juana dice que había una priora en el convento que pensaba que estudiar y leer era blasfemo para una monja y le prohibió escribir y leer. Además, le dijo a la priora
del convento, que no escribiera con una letra tan bonita, que tuviera que malear su letra, porque una mujer no podía tener una buena caligrafía, porque escribir bonito era indecente en una mujer. Entonces me prohibió, dice Sor Juana, pero entonces yo me dediqué a estudiar por mi cuenta. Veía yo cómo las niñas jugaban en el convento, porque iban niñas a los conventos a estudiar, ¿no? Era como escuelas para niñas. Entonces, y veía yo cómo jugaban con los trompos en el jardín. Entonces yo ponía harina y veía cómo los trompos hacían una circunferencia y hacen una teoría física que luego la fundamentan físicos tan importantes como Kepler en Europa, ¿no? Y Sor Juana era capaz de todo, solo ver cómo una niña jugaba en el patio y cómo daba vueltas un trompo, una teoría matemática. Entonces, es muy importante. Luego dice, me ponía yo a ver cómo funcionaban las vigas de mi celda y veía yo cómo hace una teoría geométrica. Así que le prohíben escribir, le prohíben leer, pero sin embargo su cabeza siempre está escribiendo y leyendo, ¿no? Entonces yo les recomiendo muchísimo que lean sus versos y las respuestas se los plantea, que es una autobiografía extraordinaria, excelsa, importantísima, y que todos pueden leer porque es escrito de una manera bastante, pero tiene elementos teológicos, etcétera, porque era la forma de escribir en la época en que ella escribió el texto. No podemos descontextualizar un texto que se produce en el siglo XVII, pero es un texto que puede ser leído bastante fácilmente por los estudiantes. Bien, hay una pregunta, doctora Margot. Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Tamara de la Escuela Normal número 3 de Toluca. ¿Qué opina usted sobre el escrito que realizó Octavio Paz afirmando que Sor Juana Inés de la Cruz solamente se hizo monja para poder pensar? Nos dice, ¿qué opina usted de lo que comentó Octavio Paz sobre que Sor Juana Inés solo estuvo en el convento para poder pensar, Bueno, estudiar? Octavio Paz dedicó gran parte de su vida al estudio de Sor Juana. Sor Juana fue muy conocida hasta como 1720 y después el tipo de escritura que ella escribía, la forma bocorina que ella cultivó, fue desechada en el siglo XVIII y XIX en España, y durante el siglo XVIII y XIX Sor Juana no fue leída. Fue leída de nuevo a principios del siglo XX. Hubo una profesora norteamericana, Dorothy Shaw, que estudió la obra de Sor Juana porque algunas de las cosas, de las obras principales, por ejemplo, su profesión, afirmada con sangre, se vendió en una subasta y apareció en una biblioteca en Estados Unidos, en una biblioteca en Nueva York, en la American Society, y también en la Universidad de Austin, donde hay una biblioteca muy importante y hay obras de Sor Juana manuscritas. Entonces, ya se me olvidó que iba a decir. La cuestión de cuál es su opinión de lo que comentó Octavio Paz de Bueno, Sor Juana. Octavio Paz y luego los contemporáneos que fueron José Gorostiza, Fiodor Novo, Javier Villaurrutia, etc., también trabajaron a Sor Juana. Fue muy importante, ¿no? Volver a trabajar a Sor Juana. Y varios personajes importantes la trabajaron, hasta que aparece en 1980 y algo Las trampas de la fe de Octavio Paz. Octavio Paz es premio Nobel. Fue una figura importantísima, obviamente, y el que Octavio Paz escribiera un libro sobre Sor Juana también la internacionaliza, porque ese libro fue traducido a muchos idiomas. Y Octavio Paz hace un trabajo maravilloso, magistral. Hay cosas en que yo no estoy de acuerdo con Octavio Paz. Por ejemplo, cuando me pidieron que escribiera la teología sobre Sor Juana, me dijeron,
pero Marco, ¿cómo vas a escribir una antología y un texto sobre Sor Juana? Si ya escribió Octavio Paz. Yo dije, bueno, pues, como decía Sor Juana, si el padre Vieira discutió de santos como Santo Tomás, ¿por qué yo no voy a poder discutir de Paz? Y he escrito libros sobre Sor Juana que son bastante conocidos. No creo que sea yo tan conocida como Paz, ni ojalá, pero no aspiro a eso, ¿no? Pero también pude ser una jornalista muy importante. Perdón que sea tan modesta. Ahora, sí, Octavio Paz se siente heredero de Sor Juana. Octavio Paz era el gran poeta mexicano. ¿Y quién era su antecedente más importante? Pues Sor Juana. Entonces, de alguna manera, él se vuelve Sor Juana soy yo, ¿no? Porque es la única figura importantísima que él considera de la que él puede ser heredero. Entonces, él escribe Las trampas de la fe. Y se llaman Las trampas de la fe porque Sor Juana estuvo en el convento y fue condenada por escribir la Carta de la Gótica. Por eso se habla de Las trampas de la fe, porque es la fe católica que persiguió a Sor Juana porque escribió como teóloga y como versificadora. No sé si le contesté. Okay, muchas gracias. Muy buenas preguntas estamos teniendo de nuestro auditorio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos dos? Adelante, por favor. Doctora, ojalá se escuche mi comentario bien cerca de usted. Me refiero a lo siguiente, rescatando un poco esa figura, fineza de escritura de Sor Juana para referirse a la Iglesia o a los hacedores de la religión de su tiempo. Claro ejemplo con la respuesta a Sor Filotea. A mí me gustaría que usted profundizara o nos hiciera un comentario más que a señoritas, adolescentes, jóvenes. ¿De qué modo podríamos hacer un claro ejemplo de Sor Juana? ¿Cómo, frente a las adversidades de sus contrincantes de la fe, lo hacía por escrito, tan inteligentemente? Y ahora, porque en las calles de la Ciudad de México y de varias ciudades del país, las mujeres, en vez de hacerlo así, o que lo podamos nosotros manifestar de una manera más inteligente, ¿qué aportaría usted? Profundizar sobre cómo Sor Juana, o cómo podría, en la parte de Sor Juana, que ella lo hizo a través de la escritura, poder decir o de alguna manera manifestarse, exactamente, manifestarse a través de la escritura, ¿sí? La violencia o la cuestión de sus contrincantes que tuvo Sor Juana en su momento. En su momento Sor Juana tuvo contrincantes y ella lo hizo a través de la escritura. ¿Cómo poder traspolar a este momento en el que la violencia también contra las mujeres está presente? Bueno, la fama de Sor Juana era tan grande que se hablaba que América producía oro material, pero que América había producido también el oro espiritual más sublime. Y la gente mucha gente que venía a América, que venía a México, bueno, los que hablaban español, ¿no? Es decir, el pequeño núcleo criollo que existía, y los españoles que venían a México a ocupar puestos o a hacer fortuna, lo primero que hacían, dicen, era ir al locutorio de San Jerónimo para oír a Sor Juana. Porque Sor Juana no solo escribió, sino que enseñaba desde el locutorio. La Carta de la Gótica era algo que ella dijo personalmente y que lo oyeron muchos y que pareció tan importante que el padre Fernando Cruz dijo que
tipo que la publicó la criticó, ¿no? Ahora, ¿cómo trasponerlo ahora a la violencia? bueno, es decir, Sor Juana, obviamente, una mujer tan inteligente, en una época en que la inteligencia de las mujeres era menospreciada y hasta perseguida, Sor Juana obviamente tuvo muchos enemigos. Ahora, había una violencia verbal al grado de que con la pedagógica hay una cantidad de panfletos en contra de Sor Juana. Sor Juana dice que para que quien lo está en lo alto recibe siempre golpes y que ella ha recibido golpes toda su vida. Para muchos me creo la gran cosa, para muchos soy mucho menos de lo que me creo, mucho menos de lo que los otros creen. Hubo una violencia muy grande porque era muy inusitado que una mujer fuera monja y escritora y teóloga y al mismo tiempo geómetra y geógrafa y metóloga, etcétera, etcétera. Si Sor Juana podía con las 40 más importantes disciplinas de la época, por lo tanto absorbe en ella misma lo que 40 varones hacían cada uno por separado. Entonces, de alguna manera, le tenían envidia, tenían violencia. Y Sor Juana sabe que hay gente que está en contra de ella, sabe que hay gente que la alaba enormemente. Tiene versos que dice: no soy un. Si querés ver a Félix pagar 40 monedas, ¿no? Porque dice, me hablan también de mí, me hablan, le decían del Félix, la décima musa, la fuente del conocimiento, y entonces ella dice: bueno, si me quieren ver, paguen por verme. Soy como un clown, como un monstruo de circo, porque la gente viene a verme, a oírme, porque una mujer que habla como yo les parece inusitado, rarísimo, es como un jorobado o como un hombre que tiene 3 cabezas, etc. Ella se sabe perfectamente que la consideran un monstruo, porque es imposible que una mujer tenga todo lo que tenga, el conocimiento, la inteligencia, la belleza, porque era muy bella también, ¿no? Entonces, es decir, todo esto obviamente producía envidia entre los varones y las otras mujeres, y eso Sor Juana tiene que pelearlo. Y la violencia final viene cuando escribe la pedagógica, porque le quitan su biblioteca y la obligan a profesar de nuevo, y ella firma con su sangre los votos como monja jerónima, ¿no? Entonces, digamos, la violencia contra la mujer sigue siendo una violencia terrible. Acaba de salir un reportaje de la ONU en donde se demuestra que en todos los países las mujeres siempre reciben menos sueldo que los hombres. No creo que en la profesión que nosotros tenemos de profesor suceda eso. Creo que todos recibimos igual el mismo sueldo. En la Universidad Nacional, donde yo daba clases más de 60 años, soy profesora emérita, y los profesores eméritos tienen un sueldo superior porque han dedicado toda su vida y han publicado cosas y han tenido una cantidad enorme de estudiantes en sus generaciones. Yo enseñé en la preparatoria muchos años y enseñé en la Facultad de Filosofía y he enseñado en muchas universidades. De toda la universidad consideró que yo merecía el emeritazgo, y al tener el emeritazgo los profesores que somos eméritos, hombres y mujeres, recibimos un poco más de sueldo que los profesores ordinarios. No porque seamos extraordinarios, pero hemos hecho quizás algo más que otros, ¿no? Y ahora, lo que les dije al principio de ese gobernador de un estado norteamericano que dice que Make America Great Again, sin el voto, que volvamos a la época que las mujeres no votaban, muestra hasta qué punto todavía hay una violencia tan tremenda que ni siquiera quiere que las mujeres sean ciudadanas. En Atenas, que era la cuna de la democracia, ni las mujeres ni los hombres eran ciudadanos.
Las mujeres eran y tenían el mismo rango que los esclavos, ¿no? Y era la época de la democracia. Entonces, digamos, y si hasta el siglo XX las mujeres pudieron entrar a la universidad, pues obviamente hay una violencia contra las mujeres muy fuerte, ¿no? Virginia Woolf tenía, que una gran escritora, una de las más grandes escritoras del mundo, no fue a la universidad, tenía profesores en su casa, porque no podía ir a la universidad. Era muy difícil. Y como les digo, en Cambridge se fundaron 2 colegios, pero para la enseñanza primaria, no para las ciencias exactas, para la filosofía, para la medicina, etc. Las mujeres no podían ir. Vemos constantemente que decimos, tal persona fue la primera mujer que entró a la universidad, tal persona fue la primera mujer que obtuvo el grado de médica, tal persona fue la primera química. Y aparece, por ejemplo, la primera Nobel, Marie Curie, etc. Digo que ha habido siempre una excepcionalidad en que las mujeres no tienen derecho y han tenido una violencia muy grande. Durante la pandemia, la violencia doméstica se exageró. La cantidad de embarazos de niñas de 14 y 15 años por parientes, hasta por padres, es enorme también, ¿no? Es decir, digamos, sigue presente la violencia. Me da mucho gusto que me toque hablar ante un público que me emociona, ante tantas personalidades de las normales que han estado aquí en el presidio, tantos estudiantes que van a trabajar con los jóvenes. Me emociona que el Día de la Mujer pueda yo decir estas cosas, porque es muy importante que el 51% de la población mundial tenga el mismo papel, los mismos derechos, las mismas capacidades, los mismos sueldos que los varones. Porque somos iguales que los varones, pensamos igual que los varones. Podemos ser físicas, químicas, filosóficas, teólogas, escritoras, como pueden ser filósofos, teóricos, escritores, matemáticos. Todos podemos, todos tenemos cerebro. El cerebro de las mujeres es un cerebro tan inteligente como el cerebro de los hombres. Y no estoy menospreciando a los varones, siempre digo que las mujeres y los varones somos seres humanos que tenemos derechos iguales. Ya es un folleto esto que casi es una especie de mensaje propagandístico para las mujeres. Bien, tenemos otra participación. Por favor. Buenos días. Sabemos que el legado de Sor Juana Inés no es dentro de la literatura general y dentro de la propia historia de México, pero creo que es algo que considero que hemos pasado desapercibidos. Y quisiera que usted me respondiera que se considera que Sor Juana es un referente de la lucha por los derechos humanos y las libertades individuales en general, no solo de las mujeres. A ver, otra vez, ¿consideras? ¿Considera usted que Sor Juana es un referente de la lucha por los derechos humanos y las libertades individuales en general? Si considera usted que Sor Juana es fundamental en esta parte de los derechos individuales, Sí, los derechos humanos en general. de los derechos humanos y individuales en general. Si es una persona que... Bueno, Sor Juana es una monja, además mujer. Y ese hecho, insisto, llevamos más de 21 siglos en donde todavía hay problemas de violencia contra las mujeres. Entonces, el hecho que una mujer como Sor Juana o como Malintzin o como otra Marie Curie hayan podido entrar al universo masculino con la misma capacidad y el mismo interés y la misma fuerza, creo que es muy, muy importante, ¿no? No sé si le contesté, creo que ya le contesté. Sí, muchas gracias, doctora. No sé, tenemos oportunidad de una más, por favor. Buenas tardes. Adelante.
preguntarle en el marco del 8 de marzo, esto es más de carácter quiero usted, ¿cómo fue para usted crecer en México, siendo de origen judío, mujer, donde el machismo era el que predominaba en nuestro país? ¿Cómo fue crecer en México derivando de su siendo como mujer? Bueno, crecí. Digo, mis padres llegaron a México en 1925, vinieron de Ucrania, que en aquella época era Rusia. Mis padres hablaban entre sí en ruso. Yo me di cuenta de que mi padre sabía ucraniano cuando se murió, porque los últimos 8 días de su vida, la única lengua que utilizó fue el ucraniano, por lo cual él había nacido en un pequeño gueto campesino en Ucrania. Su padre era campesino, y cuando no había labores de campo era vidriero, y nació y aprendió Yiddish, el idioma de los judíos de Europa Oriental, y claro, ruso, y también era ucraniano, cosa que no sabíamos, porque el idioma oficial era el ruso, porque en esa época Ucrania pertenecía a Rusia, cosa que Putin quiere que siga siendo, por lo que está pidiendo ahora Putin. Mis padres vinieron a México porque en Europa Oriental y en toda Europa hubo muchas matanzas de judíos. En la región donde nacieron mis padres, hubo muchos pogroms. Mi padre vivió pogroms donde asesinaron a gente en el pueblo donde nació. Mi madre vivió también pogroms, mi madre vivía en Odessa. Entonces, mi padre fue el terciavo hijo de una familia que se quedaron solo 3 personas en Ucrania. Los demás hermanos de mi papá emigraron a Estados Unidos, a Filadelfia. Y cuando las cosas empezaron a ponerse muy difíciles en Rusia, porque subió Stalin al poder y empezaron a perseguir a la gente, mi padre, mis tíos que vivían en Filadelfia, le mandaron dinero para un pasaje para irse a Estados Unidos. En esa época mi papá había conocido a mi mamá, se casaron y emigraron rumbo a Estados Unidos. No pudieron llegar a Estados Unidos porque se había fijado una cuota para entrar a Estados Unidos. La que pudo entrar fue mi abuela paterna, nada más. Todos los hermanos de mi mamá, excepto uno, se quedaron en la Unión Soviética. Sus padres murieron allá y no los volvió a ver. Pero mi padre vino a América con la idea de irse a Estados Unidos. Afortunadamente no pudo irse a Estados Unidos y nos quedamos en México y soy mexicana. Entonces crecí como mexicana y soy mexicana. También soy judía y me parece perfecto. Me parece normal que una persona tenga el origen que tiene. No lo escogí, pero lo tengo y lo acepto. Acepto que soy mexicana, que totalmente nací 5 años después de que mis padres estaban en México. Mis padres no me hablaban ni yiddish ni en ruso, no aprendí más que español. Mi padre se preocupaba porque leyéramos mucho, pero compraba libros en español y yo desde muy niña leí mucho, ¿no? El primer premio que tuve a los 6 años, porque yo soy modesta, fue porque era muy buena lectora, aprendí a leer muy rápido. Bueno, solo van a aprender a los 3, yo a los 6, pues no es tan rápido, pero me dio un premio por lectora. Y siempre he sido lectora, pero lectora en español, ¿no? Entonces crecí y soy mexicana, ya también soy judía y también estoy educada, porque mis padres trataron, desde que éramos muy niñas, a pesar de que tuvieron una vida muy difícil, porque todos nos cambiamos en casa cada rato, ustedes lo vieron en la presentación, que nunca a veces estaba yo 3 meses en la escuela y nos quedamos cambiando porque no teníamos dinero para pagar la renta, nos íbamos a otro barrio más bajo y yo iba a otra escuela. A veces
iba yo en un año a 3 escuelas diferentes. Y sin embargo, me eduqué lo suficiente como para ser profesora en la universidad y luego en otras universidades. Crecí, aquí estoy un poco demasiado crecida ya. Grandes mujeres hablando de grandes mujeres. ¿Hay una participación más? ¿Me comentaba? Sí, por favor, adelante. ¿No se escucha muy bien? Buenos días, mi nombre es Mariana Camillo, yo de la Máster de Tropical. Y mi pregunta es, para usted, ¿cuál es el parte crucial del pensamiento de Sor Juana en el actual empoderamiento intelectual de la mujer? ¿Cuál es la parte crucial? ¿Sí? ¿Cuál es la parte crucial del pensamiento de Sor Juana? ¿Sí? ¿Es correcto? En el actual empoderamiento intelectual de la mujer. En el actual empoderamiento de la mujer. Intelectual de la mujer. Empoderamiento intelectual de la mujer. Gracias. Hay muchos aspectos fundamentales en la obra de Sor Juana que siguen siendo profundamente vigentes. Yo creo que Sor Juana sigue siendo un personaje inabarcable. Yo lo he estudiado más de 25 años y me encuentro con que hay una serie de textos que no había estudiado profundamente y que son verdaderamente extraordinarios y que dicen cosas que no había yo entendido y que probablemente nunca entienda, porque tendría yo que dedicarme otros 25 y creo que ya no tengo tiempo. Pero yo creo que no puedo decir una cosa fundamental de Sor Juana en 2 palabras. Lo que podría decir es que una mujer en el siglo XVII, en una época en que la mujer no tenía acceso a la educación, una época en que una madre analfabeta considera necesario que sus hijas no lo sean, y que Sor Juana sea desde muy niña un ser extraordinario que brilla desde los 3 años, a grado de que su madre se da cuenta de que no puede dejarla en el pueblo, porque si no se va a marchitar, y la manda a la metrópoli, al virreinato, a la capital de la Nueva España. Demuestra hasta qué punto es una mujer capaz de llegar a las más altas cumbres de todas las disciplinas. Entonces, digamos, yo creo que lo más hermoso de Sor Juana, que además ella misma lo dice, es El Primero Sueño. Es un poema difícil, lo ha trabajado mucho, mucha gente lo ha puesto en prosa. El padre Méndez Blancarte, que publicó en México, en el Fondo de Cultura Económica, los primeros tomos de la obra completa de Sor Juana, hace una prosificación del Primero Sueño para que se entienda mejor. Pero creo que si se lee con mucho cuidado el Primero Sueño, uno aprende cosas fundamentales. No es muy fácil, pero creo que el conocimiento en sí mismo no es muy fácil. Tenemos que descifrar las cosas. Y eso, para poder ser científico hay que saber descifrar. Si yo quiero ser matemático, tengo que descifrar los teoremas, es necesario que yo aprenda geometría, que aprenda álgebra, porque si no, no voy a poder ser estudioso en esas materias, no voy a poder hacer nada. Si quiero ser Marie Curie, tengo que estudiar química, física, ¿no? Sí, entonces, eso es muy interesante, como una mujer que se empeña desde niña en estudiar, salir de la mediocridad, porque no le interesa, en última instancia no le importaba salir de la mediocridad, lo que le importaba era aprender. Ella dice, no me importaba cualquier otra cosa más que conocer, saber. Entonces, quería ser menos ignorante.
Yo creo que es una de las cosas más importantes para las mujeres, para los hombres también, pero como las mujeres han sido durante muchos siglos privadas de la educación, eso demuestra que es una faceta muy particular de Sor Juana, querer no ser ignorante, querer conocer. Sí, ella tiene relación con figuras muy importantes en España y en Portugal y en toda América, es muy reconocida, se escribe, no se conoce la correspondencia de Sor Juana, pero debe haber una correspondencia muy amplia de Sor Juana en varios lugares, se han ido encontrando documentos nuevos de Sor Juana y espero que se encuentre la correspondencia, por ejemplo, la correspondencia que sostuvo con el padre Calleja, que fue su corresponsal y que escribe un obituario y un elogio y la presentación de Cerro de sus obras, que es así que Cerro de sus obras fue publicado por un sacerdote mexicano que se fue a España a publicarlo, porque ella era tan famosa que publicó el tomo en 1700 que se llama Fama y Obras Póstumas, porque ya había muerto Sor Juana en 1695 de tifo, porque murió en el convento de tifo. En el convento de Carmelitas se enfermó de tifo y acabó muriendo de tifo bastante joven, a los 40 y algo. Entonces, digamos, lo más importante de Sor Juana es leerla, obviamente, porque es riquísima su obra, pero quizás uno de los elementos esenciales que yo pueda decir es su deseo de educarse, de entender, de comprender las cosas, de conocer, cosa que todos debemos hacer, mujeres y hombres. Y ella es privilegiada porque en una época en que estaba prohibido el conocimiento a las mujeres, ella tiene un conocimiento a veces superior a muchos varones. No porque sea necesario tener conocimiento superior a los varones, sino porque ella hizo el esfuerzo para tenerlo. Y creo que es muy importante verla como un ejemplo nacional e internacional. Sería muy bueno, tenemos varias participaciones, sin embargo también el tiempo se ha agotado. Creo que con esta última respuesta que nos da la doctora Margo, funciona ese ideal, ese hacer para poder seguir estudiando, contribuyendo en nuestra propia formación de cada uno de docentes en formación. Creo que eso es lo que nos deja también Sor Juana Inés, ir más allá, hacer, no solo soñar, hacer. Y bueno, con ello agradecemos hasta este momento la participación de la doctora Margo. De verdad que es un privilegio escucharla con esta gran trayectoria y hablar de una gran mujer. Cedo el micrófono a nuestra maestra conductora. Bueno, nada más quiero decir que agradezco mucho su presencia. Estoy verdaderamente me siento muy honrada, muy gratificada por haber estado ante un auditorio tan interesante de profesores, de alumnos y de autoridades. Y bueno, estar en la normal superior me parece maravilloso. Y vuelvo a agradecer renovadamente esta oportunidad tan